Estoy iniciando grabación. Discúlpenme por la primera grabación. Hubo un pequeño problema técnico. La unidad 3 para estudiantes de SAYA, materia dinámica, cinética de la partícula, energía y trabajo. Para poder resolver los problemas tenemos que tener un repaso de los conocimientos científicos de la anterior unidad, de la unidad 2. Vamos a esperar que cambie a la segunda página. ¿Ok? Esta presentación se te va a subir a la plataforma. Ya, creo que ya está subida. El trabajo como letra U puede evaluarse de los siguientes casos. Trabajo de una fuerza constante en movimiento rectilíneo. La fórmula dice que es F por coseno de alfa por delta X. Alfa es el ángulo que forma la fuerza en la dirección del movimiento. Delta X es el desplazamiento del punto A1 al punto A2. Trabajo de una fuerza gravitacional es U igual a menos W, que es el peso, por delta Y. Obsérvense que si comparamos la fórmula anterior es delta X, que es posición horizontal. En este caso, delta Y es posición vertical. Delta Y es el desplazamiento vertical del centro de gravedad del cuerpo del peso. Advierta que el trabajo es positivo cuando delta Y es negativo. Esto es cuando el cuerpo está descendiendo. Trabajo de la fuerza ejercida por un resorte es medio de K por X cuadrado en sus dos posiciones. K es la constante del resorte y X1 y X2 son las elevaciones del resorte correspondiente a las posiciones A1 y A2. Otra ecuación que hay que tomar en cuenta es el teorema de las fuerzas vivas, que la energía cinética de un cuerpo es igual a la diferencia de energía cinética es igual al trabajo realizado. Al realizar trabajo con un cuerpo aumentamos su energía cinética. Si la energía cinética se disminuye, cede trabajo. Y la fórmula de potencia. Eficiencia igual a la potencia mecánica entre la potencia eléctrica. Este es un ejemplo. Un empuje de 20 newton se aplica a lo largo de una asa de una podadora de 30 newton de peso, produciéndose un desplazamiento horizontal de 10 metros. El asa forma un ángulo con el suelo, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de 20 newton? Entonces, primero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo. En este caso, en las dos posiciones. Tomen en cuenta que la figura indica un peso de 30 newton como vertical hacia abajo y una normal hacia arriba. La fuerza con un grado de inclinación de 32 grados y el desplazamiento. Calculamos la fuerza neta horizontal y vertical en el
sistema. La fuerza en X es 20 por coseno de 32 newton. Y la fuerza vertical está la normal menos 20 seno 32 newton, o sea, la proyección de la fuerza menos el peso. Como el desplazamiento es paralelo a la fuerza horizontal, entonces el trabajo se realiza por la fuerza neta horizontal, no hay trabajo producido por la fuerza vertical. Entonces, por eso es que el trabajo es fuerza por el coseno del ángulo por la distancia recorrida. En este siguiente ejemplo, tenemos que un automóvil pesa 4.000 libras, desciende por una pendiente de 5 grados de inclinación a una rapidez de 60 millas por hora. Cuando se aplican los frenos, lo que provoca una fuerza de frenado total constante, aplicada por el camino sobre las llantas de 1.500 libras. Determine la distancia recorrida por el automóvil antes de detenerse. En este caso, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y tomar en cuenta las dos posiciones del vehículo. Porque cuando se detiene es velocidad cero. En ese diagrama de cuerpo libre podemos observar con el plano de inclinación de 5 grados que hay una normal y hay un peso. Y está la fuerza de frenado. Entonces, por el principio de energía cinética, nosotros lo que primero tenemos que hacer en la posición 1 es transformar la velocidad de millas por hora a pies sobre segundo. Y luego el trabajo realizado, la energía cinética es medio por la velocidad, masa por la velocidad al cuadrado. Nosotros ya tenemos la velocidad. Y tenemos la masa y la estamos dividiendo entre la constante de gravedad, que en el sistema inglés es 32,2. Entonces eso me da la energía de 481 pie libra. Pero cuando está en la posición 2, la velocidad es cero. Entonces él aplica la ecuación de equilibrio. Trabaja energía 1, 2 es menos 1.500, que es la fuerza de roce por la distancia X, más la proyección de la fuerza por la distancia X. Esto me da 1.115, 1.151 en X, que es la distancia que nos está preguntando. Entonces, aplica el principio de trabajo y energía. Trabajo en 1 más energía 1, 2 igual a trabajo 2, que es 0, y ahí despeja E. En el tercer ejemplo de un montacargas T y su carga tiene un peso combinado de 600 libras, en tanto que el contrapeso C es de 800. Determine la potencia entregada por el motor eléctrico M cuando el montacarga A se mueve hacia arriba y a una rapidez constante de 8 pies sobre segundo. Y B, situación B, tiene una velocidad instantánea de 8 pies sobre segundo y una aceleración de 2.5 pies sobre segundo cuadrado, ambas dirigidas hacia arriba. Puesto que F, la fuerza F ejercida por el cable del motor, tiene la misma dirección que la velocidad en D y del montacarga, la potencia es igual a F por velocidad, la fuerza por velocidad, donde la velocidad es 8 pies sobre segundo. Para obtener la potencia se debe determinar primero F en cada una de las dos situaciones planteadas. En la situación 1, se tiene que la aceleración es 0. Entonces se hace un diagrama de cuerpo libre en C y un diagrama de cuerpo libre en D, que es el montacarga, porque C es el contrapeso. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y está en movimiento vertical es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces en Y dibujamos en el diagrama de cuerpo libre solamente tenemos las dos tensiones menos el peso, la tensión de la cuerda.
Y es 2 porque son 2 de la polea. 2T menos 800 y eso me permite calcular la T. Pero en el diagrama de cuerpo libre D tenemos la fuerza más la tensión menos el peso, menos 600. Y eso me permite determinar el valor de la fuerza. Cuando yo calculo la fuerza, porque ya tengo la tensión, puedo calcular la potencia multiplicándola por la velocidad. Y eso me da 2.91 HP. Ahora, en el movimiento acelerado, tenemos una aceleración de 2,5 pies sobre segundo al cuadrado. Pero también hay un dato adicional, que hay una aceleración en C, que es la mitad de la aceleración en D. Las ecuaciones del movimiento son diagrama de cuerpo libre en C, sumatoria de todas las fuerzas en Y, masa por aceleración por 800, menos 2T. Es igual, o perdón, 800 menos 2T es igual a masa por aceleración. Pero la masa está afectada por el factor de gravedad, 32,2. Eso me da 384,5 cuando hago el despejo. En el diagrama de cuerpo libre D, tenemos que masa de aceleración en D, que es lo que está al lado derecho de la ecuación, porque está F más T menos 600. Entonces, yo tengo ya T de la respuesta anterior y calculo F. Tomen en cuenta que para la aceleración de 2,5 lo multiplico por 600 y lo divido en la constante de gravedad. Una vez realizado el despeje, me da que la fuerza es 2097 pies libra segundo. Es claro, porque estoy calculando fuerza por velocidad para hacer el cálculo de la potencia. Para finalizar, debo decir que la evaluación número 2 del corte 2 va a ser un cuestionario de 10 preguntas referida a los videos de numerados que están en Saya, de video 1, 2, 3, 4 y 5. De esas 10 preguntas van a haber 5 preguntas numéricas. O sea, hay que dar un resultado de acuerdo a la pregunta. La pregunta numérica va a tener asociado un video. Otras 5 preguntas más van a ser de selección múltiple y de verdadero o falso, basado en la presentación de la unidad, de las fórmulas en la unidad 2 y 3 de la semana pasada. Como comentario final, debo decir que una de las ecuaciones más importantes es el teorema de las fuerzas vivas, porque en el video número 1 se está pidiendo calcular velocidad. En el video número 2 también se aplica el teorema de las fuerzas vivas en las dos situaciones. En el video número 3 también se vuelve a aplicar el teorema de las fuerzas vivas, medio por masa, velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. En el video número 3 es para calcular una distancia de frenado. En el video número 4, un motor en un plano inclinado y hay que aplicar la ecuación de la energía, la que estamos viendo de este último problema. Trabajo 1 más energía es igual a trabajo 2. Y se aplica el teorema de las fuerzas vivas, pero se da como información adicional que hay que tomar en cuenta la rotación del eje del motor. Y en el último problema es otro plano inclinado, donde se pide calcular potencias de la potencia promedio. Doy por finalizada la reunión. Muchas gracias por su atención.